Pueden sentarse, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida al pastor Jair Genera, que viene también de Cúcuta. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo guarde. Bienvenido. Amén. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en segundo libro de Timoteo, en el capítulo 6, verso 12. Amén. Abramos nuestras Biblias allí en ese texto. Segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 6, 12. Dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero que compartamos acerca del tema peleando la buena batalla de la fe. Amén. Por la familia, por la familia. Amén. La familia es una institución muy importante, pero muy importante. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta el valor que tiene la familia. En el libro de Nehemías 4:14 también nos dice que Nehemías le dijo a su pueblo que pelearan por su familia, ¿cierto que sí? Y dice la palabra del Señor allí, a manera de recorderis: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Entonces aquí el llamado era pelear por la familia, ¿cierto que sí? Importante esto, y Dios nos llama a pelear por la familia, porque la familia es un tesoro que está siendo atacado. La familia es muy atacada porque la familia fue instituida por Dios, ¿cierto? Es la primera institución dada por Dios, es el fundamento de la sociedad. Y en el Salmo 11:3 nos dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces hay un ataque tremendo contra la familia, porque la familia representa a Dios y Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios, ¿cierto? Entonces nosotros entendamos que por qué la familia es tan odiada por Satanás, porque representa a Dios que la estableció. Y todo el odio del infierno va contra la familia, porque Satanás quiere desvirtuar a Dios, quiere poner por tierra los principios de Dios. Entonces debemos pelear la buena batalla por la familia. Esto es muy importante. La familia, hemos dicho, es un tesoro. ¿Por qué motivo? Porque en la familia es donde nosotros conocemos a Dios. ¿Usted sabía eso? El Señor dice en su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en sus versículos nos dice, en el versículo 7, por ejemplo, miremos por favor Deuteronomio 6, 7, nos dice de la siguiente forma: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El propósito de Dios desde un principio fue que las nuevas generaciones conocieran a Dios a través de la familia. Y recordemos que habíamos enseñado la importancia de los padres, porque el padre representa, y el papá y la mamá representan generaciones. Pero el propósito de esa familia que se constituye entre un hombre y una mujer bajo el pacto matrimonial, y esos hijos que vienen, es para que se conozca a Dios. Los padres tenemos que conocer a Dios, papá y mamá, ¿estamos de acuerdo? Pero no solo debemos conocer a Dios, sino debemos hacerlo conocido. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces la primera responsabilidad es de los padres, ¿cierto? De los esposos. Que nosotros como esposos, como padres, conozcamos a Dios. Dios es el gran desconocido hoy en día en la sociedad. La gente no conoce a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que nos ha llegado el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras.
A través de la Biblia conocemos a Dios. Pero nosotros tenemos que conocer a Dios y hacerlo conocido por nuestros hijos. Es decir, tenemos que enseñar la palabra de Dios a los hijos. Los padres son puestos precisamente para dar a conocer a Dios, y es que en la familia es donde se conoce a Dios. Padres piadosos, padres comprometidos, podrán mostrar el carácter de Dios a las nuevas generaciones. Por eso la gran crisis está en la familia a través primero de los padres. Satanás ataca al papá y a la mamá para que ellos no tengan ese conocimiento de Dios y tampoco lo puedan transmitir. De tal manera que los hijos dicen, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber de Dios, porque somos padres injustos. Somos padres que no tenemos esa santidad, no tenemos ese carácter de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? No ven en nosotros un modelo nuestros hijos. Dios ha querido que el papá sea como lo que es Dios para los cristianos, ¿cierto? Que sea un ejemplo de amor, que sea un ejemplo de conducta, de pureza, de fe, etcétera. Entonces el enemigo ataca a esa institución, que el hombre se vaya con otra mujer, que la mujer se vaya con otro hombre, que haya infidelidad, que hayan peleas, que hayan conflictos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el enemigo logra destruir la familia, pues las generaciones no conocen a Dios. Por eso es tan importante, gloria a Dios, la familia, porque allí es donde se conoce a Dios, ¿cierto que sí? La familia es muy importante porque fue la primera institución dada por Dios antes que el gobierno civil. Dios estableció el gobierno civil, Dios estableció la institución de la iglesia, pero antes de la iglesia y del gobierno civil, Dios estableció la familia. Esto nos hace pensar el orden de prioridades, ¿no? No quiere decir que la iglesia no sea importante, es muy importante porque es el cuerpo de Cristo. Cierto que sí es la familia de Dios, pero Dios no creó primero la iglesia, primero creó la familia. Eso nos hace entender que la familia es la primera iglesia. Si me hago entender, es la primera escuela, es la prioridad. Pero muchas veces las personas prefieren sus amigos, las diversiones, los compromisos laborales, muy ocupados trabajando, pero los hijos se están perdiendo. La relación de pareja se está erosionando. Y la gente piensa que es sabia. Dice, estoy haciendo plata. Lo llama uno por teléfono. ¿Qué está haciendo? Llamaba a un hermano y decía, estoy haciendo plata. ¿Cierto que sí? Pero ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la relación familiar? Es muy importante entender que la familia, después de Dios, es lo primero. ¿Cuántos sabían eso? Primero, Dios, ¿cierto? Y segundo, la familia. Pero hay otras cosas que, por eso cuando nosotros estamos haciendo una escuela para padres, el pastor Jair está ahí, hay como 55 hermanos nuevos en la escuela para padres. Bueno, esperamos 80, pero hay muchas circunstancias diferentes. Cuando se habla, por ejemplo, de un curso para ser un mejor padre, la gente dice, no tengo plata. La gente dice, no tengo tiempo. La gente dice, no, yo que allá 3 días, no, yo tengo es que producir. Pero no sabe que esos 3 días van a fortalecer su familia y cuando usted esté viejo, esos hijos en los cuales usted le invirtió, le van a dar la mano. O sea que eso es verdadera sabiduría. Lo que usted invierte por su familia, lo está invirtiendo para cuando usted sea viejo. Pero algunos dicen, no, 3 días, 3 días abren los ojos como un plato de sopa, ¿cierto? Y, 3 días, ¿cuánta plata voy a dejar de perder? De ganar, digo. Hermano, la familia vale mucho más que mucha plata. ¿Me hago entender? Porque qué tal llegar a una edad y que los hijos ni lo volteen a mirar. Que la esposa diga, no, este anciano no sirve para nada y lo voten a un ancianato. Tremendo. O sea que hay que afinar los énfasis. ¿Estamos de acuerdo? Hay que batallar por la familia. Una familia que se pierde, hermanos, es un gran desastre. Usted puede perder un negocio, puede perder un trabajo, puede perder muchas cosas, pero no hay nada más catastrófico. Primero que perder la salvación, que Dios nos guarde. Segundo, perder la familia. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante comprender esto. La familia es la institución más clave porque es la base de la sociedad, el fundamento de la sociedad. Los ateos dicen que el fundamento de la sociedad es la comunidad, pero la Biblia dice enseña que el fundamento de la sociedad es la familia. Es decir,
familias fuertes, comunidades fuertes. Primero, familias fuertes, personas fuertes. Póngale atención. Si hay una buena familia, se levantarán personas de bien. Esto lo vamos a ver más adelante. Familias fuertes, personas fuertes. O sea, personas buenas, personas responsables, trabajadoras, honestas. Familias fuertes, personas fuertes. Familias fuertes, iglesias fuertes. Muchas veces nosotros hacemos mucho trabajo para que la iglesia sea fuerte, pero descuidamos la familia. Las familias dan el nivel a una iglesia. Iglesias fuertes, familias fuertes, iglesias fuertes. Familias fuertes, sociedades fuertes. Pero algo tremendo que trasciende aún a la sociedad. Familias fuertes, naciones fuertes. Por eso uno de los ataques más grandes de los secularistas, cuando quieren destruir un país, los ateos, los socialistas, perdón que sea tan directo, los globalistas, después hablaremos de ese tipo de personas, ¿qué hacen? Destruir la familia. Porque al destruir la familia, destruyen todo un país. Se destruye la economía, se destruye la moral, se destruye la productividad. Eso es impresionante, solo por destruir la familia. Por eso yo les digo con el corazón en la mano, batallemos por la familia porque es un tesoro invaluable. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es el verdadero fundamento de la sociedad. Pero no, hoy se está diciendo que, por ejemplo, si se casan, como pasó, yo lo he dicho varias veces, en Medellín se casaron 3 homosexuales, 3 hombres. Se iban a casar 4, pero se murió uno de SIDA. Porque nosotros los amamos a ellos, pero no estamos de acuerdo con su conducta. Porque, por ejemplo, la promiscuidad sexual trae enfermedades venéreas. Ahí está la evidencia. Uno de ellos murió de SIDA, no se pudo casar con los otros. Se casaron 3, se llamó la trieja. Pero eso no es una familia según Dios, ¿cierto que sí? Entonces cuando se empieza la gente a inventar cosas y crear como otros conceptos diferentes a los que Dios ha establecido, todo se destruye. Pero cuando procuramos fortalecer ese vínculo entre esposos, ¿cierto? Ese compromiso, por eso el matrimonio. Y yo quiero hablar aquí a los jóvenes. Mire, hemos tenido algunos casos que los muchachos incurren en la fornicación. Y entonces nuestros líderes no les hablan a los muchachos del matrimonio. ¿Que por qué? Que porque son muy jóvenes. Que esos temas no son para la edad de ellos. ¿Cuántos me están escuchando? Que esos temas es para hablarlo con los que tienen 30, 35 años. Mas sin embargo vemos muchachos de 13 años embarazando niñas de 12 años. Para embarazar si tienen madurez. ¿Cuántos me están oyendo? Para embarazar muchachas, para estar con una y con la otra, sí tienen la capacidad. Pero hablarles de matrimonio, hablarles de tomar la responsabilidad, ahí sí no. Porque ¿qué quieren decir? Quieren ser niños en la responsabilidad, ser niños en la responsabilidad. O sea, ser personas que no van a responder, pero quieren ser adultos en todas las cosas que hacen. No sé si me hago entender. Quieren las libertades de un adulto, pero las protecciones de un niño. O sea, quieren ser niños de 1,90 de altos, cierto que sí, fuertes, pero en la responsabilidad quieren ser niños de 10 años. Ese desfase es tan tremendo, ¿no? ¿Y sabe por qué se forman gente así? Por la destrucción de la familia. Porque es que en la familia es donde se aprenden los valores morales. ¿Cuántos me están escuchando? Y es que los valores morales, ya dejemos así lo de la clase, ¿listo? Los que están, tranquilo Diego, gracias. Los valores morales se forman en la familia. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso Dios estableció la familia, primero para que conozcamos a Dios, pero segundo, entendamos lo siguiente. La batalla que tiene la sociedad, el mundo, tiene al menos 2 características. Primero, es una guerra espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y contra carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. O sea que la verdadera batalla por el alma de las naciones es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Es una batalla espiritual, primer punto. Porque sabemos que hay dos reinos. Está el reino de Dios que trae paz, justicia y bendición, el reino de Dios, a través del Señor Jesucristo. Pero está el reino de las tinieblas, representado, encabezado por Satanás, que vino para hurtar, matar y destruir. Entonces la gran batalla es espiritual. Y eso lo tiene uno que entender. Y eso se escenifica en todos los campos, intelectualmente, económicamente, en el área de la salud, en el área del desarrollo económico, etcétera. La gran batalla es espiritual. Por eso el Señor dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para poner en práctica todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, benditas. Y vienen muchas bendiciones por creer que Dios es real y que su palabra es real. Es una batalla espiritual, pero en segundo lugar es una batalla moral. ¿Una batalla qué? Moral. Y muchas veces la gente no le importa la moral. Se crean leyes, por ejemplo, como la que se está proponiendo ahora. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea moral. Dios da alta estima a las cuestiones morales. O si no, ¿por qué nos dio los 10 mandamientos? O si no, ¿por qué nos dio todos los mandamientos de la palabra de Dios? Porque Dios quiere que distingamos entre lo que es bueno y lo que es malo y que hagamos lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque al hacer lo bueno tenemos la bendición de Dios. Pero al hacer lo malo estamos desprotegidos. Al hacer lo malo se abren las puertas a las fuerzas diabólicas. La Biblia no es un libro solo de religión. La Biblia es un libro muy práctico, que si ponemos en práctica sus mandamientos somos bendecidos. Pero la batalla, lo que estoy diciendo, es moral. ¿Cuántos me están escuchando? Moral, es decir, el hombre es un ser moral. La sociedad debe tener principios morales. Las naciones deben tener principios morales. Y los principios morales son los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? La Biblia dice: dígale al justo que le irá bien. Dígale al justo que le irá bien. Es decir, el que obedece la palabra le irá bien. ¿Cierto que sí? La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo moral. Pero los gobiernos se levantan con leyes inmorales. Se está trabajando, no sé si ya lo lograron, para que el incesto salga del Código Penal en Colombia. Colombia es un país donde hay mucho incesto. Relaciones entre hermanos, relaciones sexuales entre hermanos, relaciones sexuales entre padres e hijos. Eso es algo que se ve en Colombia. Es ilegal. Pero nuestro ministro de Justicia está promoviendo para que eso sea quitado del Código Penal. Es decir, que los padres tengan relaciones sexuales con sus seres queridos, sus hijos, sus hijas. Y hago la claridad que sea para los adultos, ¿no? Porque hay otras leyes que protegerían a los menores de edad. Pero, ¿qué es lo que vemos? Cada ley que se levanta tiene un carácter moral o inmoral. Y aunque sea legal, no es moral. O sea, aunque sea aprobado por la ley humana, no es aprobada por la ley divina. Para eso está entonces el pueblo de Dios, que debe orar, clamarle al Señor que tenga misericordia en un país tan corrupto, porque también hace unos meses se despenalizó el aborto en todas sus causales hasta los 6 meses. Pocos países como Colombia ha sido tan liberal con el aborto. Un país que era un fortín moral. Ahora la persona puede abortar, la mujer puede abortar hasta los 6 meses sin ninguna causal. Pero la última noticia de hace unas 2 semanas, se está promoviendo que la niña de 14 años, hasta los 14 años, también puede abortar, pero no necesita ir con la mamá, no necesita ir con el papá. ¿Cierto? Para ir a un paseo necesita la aprobación de los padres. Dejo ir a la niña al paseo. Para ir a un museo
o a un acto cultural, tiene que tener la autorización de los padres. ¿Cierto que sí? Pero para abortar no. Sencillamente la niña llega al lugar de aborto sin avisarle al papá, sin avisarle a la mamá, mucho menos pidiendo el consentimiento de ellos. Y ya. Hasta para sacarle un diente necesita la autorización. ¿Cierto? Pero para abortar, no. Dígame, ¿estamos mal en esta sociedad? No hay principios. No hay principios morales. Nuestras leyes promueven la inmoralidad. Ahora, el incesto lo quieren despenalizar. Ahora es en relaciones sexuales entre adultos, pero téngalo, ya se lo he dicho desde hace un tiempo. Se está promoviendo de otras legislaciones que vienen de Europa o vienen de México, o vienen de Canadá. Se está promoviendo no solo el incesto entre adultos mayores de edad, sino que entonces ya están saliendo basados en leyes de España que no les pueden, dicen ellos, ¿no?, que no se le puede quitar el derecho a los niños de tener sexo con los adultos. Y entonces al romper también el incesto, pues obviamente van a decir que no les pueden quitar el privilegio de tener relaciones con sus padres, con sus tíos, con sus tías. Eso está a las puertas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? La única contención moral está en dos aspectos, la iglesia y la familia. Pero familias temerosas de Dios. O sea, estamos en una situación muy grave, hermanos. ¿Cuántos me están escuchando? En la familia es donde se aprenden los valores morales, como por ejemplo el respeto, ¿cierto que sí? La responsabilidad, la honestidad, la verdad, la justicia, la integridad. Y Dios ha querido que en la familia se aprendan esos principios, ¿cierto? Por eso estamos enfatizando el devocional, en el cual es un devocional basado en los valores y tenemos un material para eso, ¿cierto que sí? Porque hoy lo que la sociedad necesita son valores morales, porque eso es lo que sostiene una sociedad. Pero al destruir la familia no va a haber la escuela de los valores. La escuela de los valores es la familia. Por eso el gran ataque contra la familia. Por eso el ataque para que la familia se destruya a través de contiendas, de incomprensiones, de inmoralidades, de vicios, de tantas cosas. Pero nosotros tenemos que ser sabios y decirle: Señor, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe por nuestras familias. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que, por ejemplo, como dice la palabra, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es tiempo de reconciliarnos con nuestros hijos. Es tiempo de acercarnos a ellos y que ellos se acerquen a nosotros. Es tiempo de arreglar los problemas con la esposa, con el esposo. Es tiempo de arreglar las condiciones de familia, restaurar esas ruinas, levantar muros de protección. Hoy Dios nos llama por su palabra, que es la Biblia, a dar la buena batalla por la familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es algo muy, pero muy serio, algo muy necesario, es un valor maravilloso, es un tesoro la familia. Entonces el Señor nos llama a ello. La familia también, importante entender, es la protección y el refugio. Dios ha querido que las familias no sean campos de guerra, sino que sean refugio para el niño. ¿Dónde más va a ser protegido un niño sino en su familia? Pero cuando la familia se deteriora, el vientre de la mamá no es un refugio, sino con tanta ley pro aborto, el vientre materno se convierte en el lugar más peligroso para una persona, porque su propia madre es su asesina. Deformación familiar, deterioro familiar. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que hoy el vientre de una madre es el lugar más peligroso para una criatura? Tremendo, ¿cierto? La familia tiene que ser el lugar donde hay protección, donde los niños son protegidos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, integralmente, ¿cierto? Es el lugar de refugio. Es el lugar de refugio también donde el hombre cuando llega a la casa no lo reciben con el molinillo de amasar. ¿Sí? Algunas hermanas hacen eso, levanten la mano. El rodillo.
¿cierto? Sino que llega el hombre y lo reciben con un abrazo y un beso. No la señora toda despelucada y con unos rulos ahí y no se ha bañado ni la boca, en la pijama todo el día, con unas chanclas. Y el hombre llega y dice, uy, no, pero ¿dónde llegué yo? ¿Cierto? Sino que llega a un lugar armonioso, un lugar donde dice, ay, qué bueno llegar a casa, esto es una bendición. ¿Cierto que sí? Donde el mismo hombre recibe ese acogimiento, recibe ese amor, recibe aún esa protección moral. Porque si la esposa trata bien al esposo, pues ¿por qué va a buscar otra mujer? ¿Cuántos me están escuchando? Pero si es una pantera, pues él va a buscar una que no sea tan brava. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros estamos dañando el modelo de Dios que Dios ha establecido. Dios quiere que la casa sea refugio también para la esposa. Que el hombre sea el que tiene ese liderazgo y protege a su esposa, que es un hombre, es verdadero hombre, ¿no? Porque el hombre no es el que tiene más mujeres, el que fuma más Marlboro, ¿cierto? El que tiene multada la mano. Ese no es un hombre es alguien que es responsable, que cuida a su esposa, que da la batalla por ella también y que esa esposa encuentre esa protección en ese hogar, ¿cierto que sí? Los niños, pero también los ancianos. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo escribió que cuando haya una viuda, dice que deben ver por ella sus hijos y sus nietos. ¿Sí me hago entender? Porque llega un momento en que las viudas, los hijos se las remitían a la iglesia, como hacen mucha gente hoy en día y hemos tenido casos, ¿cierto? Hay hijos que no quieren asumir el privilegio de bendecir a sus padres, entonces los mandan a la iglesia y dicen, no, que la iglesia le dé todo lo que usted necesita. Pero ¿qué dijo Dios? Dios ha dicho que los hijos sepan retribuir a sus padres y sean buenos con ellos y que los honren. O sea, ¿quiénes son los que deben cuidar a los ancianos cuando ya no pueden casi ni caminar? Los hijos, según la Biblia. Los nietos. La iglesia debe ayudar, pero no puede tomar el lugar de la familia. Algunos quieren que la iglesia tome el lugar de la familia. ¿Cuántos me están escuchando? Y no se puede. La iglesia tiene unas funciones, también entre ellas servir, pero la familia es la que debe atender a los ancianos. Y si nosotros preguntamos, ¿cómo estamos tratando a nuestros ancianos? Una sociedad es el reflejo de cómo trata a sus ancianos. Por eso la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Esos son principios bíblicos para la familia. Es decir, que cuando llega a cierta edad la persona ya no sirve para nada y ya se avergüenza de él, lo trata mal, lo regaña, ¿cierto que sí? Ya no le dice papá, sino muévase papá. Yo estaba viendo aquí eso. Papá, muévase. Ya porque está viejito, porque no se puede mover. ¿Acaso él no fue el que le dio para que fuera un profesional, para que no le dio la comidita, el techo, la vivienda? Y después ya cuando está viejito ya ni lo voltea a mirar. Eso es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso Dios toma en cuenta. Entonces por eso tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es importante eso. Entonces, hermanos, la familia es un tesoro que Dios le dio a este mundo. Y por eso el ataque contra la familia, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante es esto. En la familia es donde hay la protección y el refugio, ya lo hemos dicho, lo estábamos viendo. Pero también debemos saber que cuando se fortalece la familia, se fortalecen los individuos. Han hecho investigaciones, por ejemplo, por qué Estados Unidos fue tan próspero o ha sido tan próspero. Y descubrieron que era porque sus familias eran fuertes. Tremendo. Investigaron y dijeron, ¿por qué? Porque sus familias fueron fuertes. Recuerde que los que llegaron a colonizar Norteamérica fueron familias. Iba el hombre con su esposa y sus niños. Salieron de Inglaterra porque los perseguían por ser cristianos. Da la historia de la fundación. Y ellos dijeron, vamos a ir a un lugar donde podamos adorar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, donde podamos levantar familias fuertes.
y podamos trabajar. ¿Y qué pasó? Ellos llegaron a Norteamérica con eso en la mente, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, fortalecieron familia y trabajaron. Y se proyectó la nación. La nación más poderosa del mundo se basó en Dios, en su palabra y en la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es tremendo. Eso no es cualquier cosa, ¿cierto que sí? Se levantó y entonces unas naciones prósperas. Pero ¿qué pasó aquí abajito? O sea, al sur del continente, Suramérica. ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí a conquistar? Hombres sin esposas, ¿cierto? Mercenarios. Buscaban solo oro, buscaban solo la fortuna. Y se vuelve a repetir, hay gente que solo busca plata. No le importa dejar la esposa por allá lejos, sino que haya plata, que haya plata. Y eso fue lo que pasó. Recuerden cuando en Santo Domingo la historia nos dice que Colón, allá se dañó uno de los barcos, entonces con los restos del barco hicieron un fuerte, mientras iban a pedir refuerzos a España. Y entonces Colón le dijo a los que quedaron, yo les voy a recomendar algo, van a estar aquí, pero no van a tocar a ninguna de esas indígenas. Respétenlas, no van a hacer eso. Colón se fue, cuando ya volvió, ya habían matado a todos los otros españoles. Porque sucedió lo que él les había hecho que no hicieran. Se pusieron a ser inmorales y los hombres de las tribus los mataron. Y entonces, ¿qué sucedió? Ustedes recuerdan que un español podía tener 10 indígenas, podía tener 30 hijos, 40 hijos. Los hijos sabían que era el papá. Lo despreciaban porque tenía varias mujeres y tenía 30 hijos. Sabían que era el papá, pero lo veían lejos porque no era un papá cercano. ¿Cierto que sí? Era el español. Veían a la mamá despreciable porque era una indígena. La mamá no había sido honrada con el pacto matrimonial. Entonces la veía con afecto porque era la mamá, pero la despreciaba porque supuestamente era una raza inferior y porque era sencillamente una mujer más del conquistador español. ¿Y cómo es Latinoamérica hoy? No hay tanto sufrimiento, no hay tanta inmoralidad, no hay tanta pobreza, no hay tanto narcotráfico, no hay tanta maldad. Solo por no tener en cuenta el principio de la familia. Primero a Dios, por supuesto, que es la raíz de todo. Y lo que Él ha dicho, la familia. Entonces yo les quiero preguntar, ¿el modelo de la familia es importante o no es importante? Entonces, ¿por qué le damos tan poco valor? ¿Por qué destruimos tan fácilmente la familia? ¿Por qué no la edificamos? ¿Por qué no la fortalecemos? Es importante que nosotros entendamos eso, que la familia es la que produce el avance y el progreso y la prosperidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se configuraron en 1948 y ellos estaban planeando para que el mundo no volviera a caer en guerras mundiales. Y entonces llegaron a la conclusión en el documento que para que esto fuera posible había que fortalecer la familia, porque la familia era la que producía avance en las naciones. Familia es factor de progreso. ¿Cuántos están de acuerdo? Forma gente responsable, gente trabajadora, gente laboriosa. Y esto viene del modelo judío, ¿cierto que sí? Y yo lo dije esta mañana, que hoy a los adolescentes se les trata como si ellos fueran de otro mundo, se tratan como niños. Yo creo que los adolescentes debían estar en estas enseñanzas bien directas, confrontadoras. Porque, por ejemplo, los adolescentes son inmorales, tienen relaciones sexuales con una y con otra, embarazan a una y a la otra, y la respuesta es una inyección y abortar. ¿Usted cree que esa es la solución? Y entonces siempre los tratamos como niños. Son niños en la responsabilidad, ya lo dije, pero en lo demás son como adultos, hacen lo que quieren. Pero los judíos, un muchacho de 16 años, a los 16 años ya tenía una ocupación definida, un oficio definido. Era pescador, artesano, carpintero, cierto que sí, pescador. A los 16 años podía responder por una familia, podía ser un padre de familia.
Había esa conciencia de la responsabilidad, del temor de Dios, de la laboriosidad. Hoy un muchacho a los 30 está ahí debajo de la cobertura de los papás. A los 40 es como un consentido, no sale, no arranca. Toda la vida está ahí sobreprotegido, ¿cierto que sí? No se les ha enseñado la responsabilidad. Pero cuando hay esa enseñanza, los niños aprenden desde temprano a trabajar, a decir la verdad, a ser fieles. Con razón, entonces pueden formar hogares firmes, pero todo eso está en la familia. ¿Cierto que sí? Quizá hemos cometido muchos errores, hay que pedirle al Señor que nos perdone, pero corregir esos errores. La familia es el factor de progreso de las sociedades. Es lo que propicia el avance, el progreso, la prosperidad. ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. La familia es lo que detiene la maldad también. ¿Cierto? Ya dijimos que cuando hay principios morales que se enseñan, entonces la maldad no se puede proliferar. Todo lo que les estoy diciendo es para que pensemos que debemos pelear la buena batalla por la familia. Entonces esto es muy importante. La Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cierto? Pero entonces yo les quiero animar, desde hoy decidamos dar la batalla por nuestra familia, rescatemos a nuestros hijos, rescatemos el vínculo de esposos, pidámosle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Digámosle al Señor, ayúdanos a tener victoria en la familia, Señor, por favor, ayúdanos. Y los que no se han casado, pídanle a Dios que le dé ese hogar conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos destructivos o enemigos de la familia. Eso están ahí en la presentación, si los podemos mirar. Entonces, el primer ataque destructivo o los destructivos enemigos de la familia, vamos a enumerarlos, es primero el ataque contra Dios. Es decir, ¿cuál es el fundamento más fuerte para una familia? Es la fe en Dios y en su palabra. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Qué es lo que fortalece más a una familia? La fe en Dios y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el ataque más brutal contra la familia es el ataque contra Dios. Que Dios no represente nada en el hogar, que no importe Dios, que no haya fe en Dios, que no haya palabra de Dios. Es el primer ataque, porque si se puede dañar la fe en Dios y la fe en su palabra, la familia cae fácil. Pero mientras la familia tenga fe en Dios y en su palabra, esa familia es fuerte y no cae fácil. Por eso son los ataques contra Dios, ¿cierto? El ataque es buscar negar a Dios y deformar la naturaleza de Dios. Es decir, el ataque contra la familia es el ataque primero contra Dios. La familia que no valora a Dios es una familia que va rumbo al abismo. Y por eso entonces hay ataques a través del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Es una filosofía que dice que Dios no existe. Entonces el enemigo ataca a la familia diciéndole que Dios no existe. Y si no existe, pues ¿qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene congregarse? Pues Dios no existe. Ateísmo. Pero también está el agnosticismo. El agnosticismo dice que quizá Dios exista, pero quizá no. Es probable, pero no es seguro. Ese se llama el agnosticismo. Es posible que sí, pero es posible que no. Entonces, una familia que piensa que posiblemente sí o posiblemente no, es una familia agnóstica. Y como posiblemente no, pues entonces la Biblia posiblemente no, el orar posiblemente no, el congregarse posiblemente no. ¿Sí me hago entender? Agnosticismo. Bueno, usted puede investigarlo más. Materialismo, que no hay nada espiritual, sino que todo lo que importa es la materia. Entonces es la familia que enfatiza en que haya zapatos, que haya un buen techo, que hayan buenos vehículos, que haya todo lo material, pero no hay lugar para lo espiritual. Porque si todo es material, pues tampoco Dios existe. Entonces todos estos énfasis van contra la naturaleza de Dios, desfigurar la imagen de Dios, negar a Dios, pero debemos entender que Dios se ha revelado por su palabra.
Por eso, para conocer a Dios hay que abrir la Biblia. Hay que leer las Sagradas Escrituras y hay que conocerlo por la palabra, su carácter, lo que Él quiere, cuál es su voluntad, cómo es Él, lo que Él manda. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para tener una imagen correcta de Dios. Otro ataque contra Dios es el deísmo. El deísmo, pues, no se complique con esos nombres un poco técnicos. El deísmo es sencillo, significa esa doctrina que dice que sí, Dios creó el universo, que sí, Dios colocó las leyes del universo, como un relojero que hizo esos relojes antiguos. ¿Se acuerdan los despertadores que tenían los jóvenes no se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de esos despertadores que sonaba esa campanita? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. ¿Quiénes se acuerdan de esos todavía? Levanten la mano. Los demás son muy jóvenes. Bueno, Dios los bendiga. Entonces, el deísmo dice que sí, que Dios es el relojero, que creó el reloj de esos de cuerda, que le dio cuerda, que esa cuerda que era ¿cuántos se acuerdan? ¿Cierto? Entonces dice que llegó el relojero y le dio la cuerda y lo dejó ahí para que él funcione solo. Entonces el deísmo dice que sí, Dios creó la naturaleza, creó todo, le dio cuerda al universo, dejó las leyes establecidas y se fue y lo dejó solo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está presente cuando lo buscamos, que Dios nos ayuda, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que el Señor ha dicho: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, el Dios que está presente, el Dios que actúa hoy, el Dios que nos quiere ayudar, el Dios que es nuestro amigo, el Dios que es nuestro Padre, no solo que nos creó y nos dejó allá a la deriva, sino es ese Dios que nos ayuda cuando nos volvemos a Él. El Dios que dice: buscadme y viviréis. El Dios que dice que si nosotros nos reconciliamos con Él, seremos bendecidos. Ese Dios que está presente, ¿sí? No es el Dios del deísmo que nos abandonó, sino es el Dios que está presente en Cristo por el Espíritu Santo. Donde quiera que lo busquemos nos va a ayudar. ¿Qué les parece ese tipo de Dios? Que es lo que Dios dice en la palabra. Pero el ataque es contra Dios. Que Dios no tenga lugar en la familia. Porque una familia sin Dios es familia destruida. Porque si Dios no es el fundamento, si su palabra no es el fundamento, los demás serán fundamentos de cartón, de papel, ¿cierto? Fundamentos de icopor, fundamentos que no sirven. Pero cuando Dios es el fundamento, como Él lo dijo: el que oye su palabra y la obedece, será como el que edificó su casa en la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fundamentemos nuestra familia en la roca que es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces tenemos que empezar a dejar todo aquello que nos aleja de Dios, arrepentirnos, restaurarnos y volver a Dios. El politeísmo dice que hay muchos dioses, pero la Biblia dice que no. Dice que hay un solo Dios verdadero. La Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. No hay muchos dioses, hay un solo Dios con mayúscula. En el mundo pueden haber miles y miles de dioses, pero hay un solo Dios verdadero que creó el cielo y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces es importante. Dios es el fundamento de la familia. El ataque contra la familia es el ataque contra Dios. Por eso tenemos que, como familia, volvernos a Dios y decirle: Señor, fortalézcanos como familia. Ayúdanos a no dejarnos engañar por el diablo, porque hay otro Dios falso que se llama el diablo. Y ese diablo le dice: que se van a poner a obedecer a Dios, deben ser tan fanáticos, deben ser tan bobos, aterricen, ¿cierto? Y empieza a cuestionar la palabra de Dios. Le dice al hombre: ¿qué? ¿Usted qué se va a poner a ser fiel a su esposa? Si ella es terrible, consígase otras 3. Y le habla al oído, ¿cierto que sí? Y le dice: para eso hizo un contrato y tiene bastante plata, aproveche. ¿Sí me hago entender? Algunos se ríen porque el diablo les ha dicho eso. Pero usted dice: no, yo puedo tener plata aquí y todo, pero yo tengo una esposa y ante todo tengo un Dios que me ha puesto un orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios?
Gloria a Dios. Entonces eso es fundamento, eso es solidez. Gloria a Dios por eso. ¿Cierto que sí? Entonces el ataque contra la familia es el ataque contra Dios. Otro ataque es el antropocentrismo. Vamos allí en la presentación, la que sigue. El antropocentrismo habla de constituir al hombre como el centro de todo. Sobre todo los griegos, los romanos, los filósofos, más bien los griegos, ¿no? Han constituido al hombre como el centro de todo. Cuando el hombre se coloca como el centro de todo en su casa, no funciona. El centro tiene que ser el Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? El centro tiene que ser el Señor Jesucristo. Pero cuando usted se coloca como centro, o el centro es el niño de 5 años, o el centro es el adolescente o la mamá, y el centro no es Dios, hay un problema. Entonces se llama antropocentrismo. Tercero, el relativismo moral. Otro enemigo de la familia es el relativismo moral. Bueno, estas gráficas las consiguió Darly, es muy creativa Darly, gloria a Dios. Relativismo moral, ¿qué significa? Básicamente, no se complique con los términos, es que la gente dice, bueno, lo que es malo para usted, para mí no lo es. ¿Cierto? Dice, si para usted es malo mentir, pues para mí no es malo. ¿Qué problema hay? Dicen ellos, ¿no? Pero entonces se necesita un árbitro moral. ¿Quién es el árbitro moral? ¿Quién es el árbitro moral? Dios. Él ha dado sus normas. Él dice, no mentirás. Entonces, ¿quién lo dijo? Dios. No lo puedo decir yo ni lo puede decir el otro. El que puso las normas fue el Señor. Entonces ahí se acaba el relativismo moral. Algunos dicen, no, yo sí lo puedo hacer porque es que yo llevo tantos años en el Evangelio. Yo sí me puedo dar una canita al aire. ¿Cuántos han escuchado de eso? Dices que yo he servido a Dios 30 años. ¿Qué es un pecadito? ¿Cuántos han pensado, al menos se le ha cruzado por la mente? Y dicen, no, pero si yo todos ahí consagrado 30 años, ¿no puedo darme un pecadito? ¿Cuántos me están escuchando? No, o sea, eso no es juego, eso no es juego. Me hace acordar de un muchacho que 18 años fue bien consagrado. Vivió para Dios. Fue un buen cristiano y se le metió la idea a los 18 años y dijo, no, me voy a dar un día de mundo. Voy a pecar un día. Y entonces organizó todo para ir a donde una prostituta, consiguió la plata el muchacho, todo eso. Y bueno, y fue y consumó, tomó, se volvió loco. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos han pensado en eso? Desista. ¿Cuántos me están escuchando? Porque algunos dicen, no, voy a pegarme una escapadita. Le aconsejo que desista. Con Dios no se juega. ¿Qué pasó? El muchacho estuvo allá con la prostituta, hizo hasta para vender, y cuando ya terminó, resultó, se despertó todo groggy, ¿cierto? Y cuando se fue a mirar en el espejo, pues las ojeras, todo acabado, y entonces le había escrito a la mujer en el espejo con el labial, bienvenido al mundo del SIDA. Es decir, que esa mujer tenía SIDA, lo contagió y al tiempo pronto murió el muchacho. Los principios morales son muy serios. Eso es como el que dice, ay no, yo creo, yo tengo fe que si yo me boto desde este 10º piso, yo soy una persona de buenas, a mí todo, yo soy de buenas, donde voy me va bien. Yo estoy seguro que si me boto desde este 10º piso, no me va a pasar nada. Créanme, créanme. ¿Cierto? Y él se la cree y dice, no me va a pasar nada, nada me va a pasar, nada. Y convence a todos que nada le va a pasar. Bótese y me cuenta. ¿Cuántos me están escuchando? Las leyes de Dios son serias. Algunos solo se parten el cráneo. Otros de pronto se parten la columna vertebral, los que no les va tan mal.
y otros sencillamente se mueren y ya. Pero que no le pase nada es dudoso. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces el relativismo moral es, bueno, eso es para ustedes los cristianos. Ustedes creen eso, entonces quizá a ustedes les irá mal porque es que ustedes creen eso. Pero yo no creo en eso. Usted tiene el veneno en una copa, ¿cierto? Y dice que es, por ejemplo, ¿qué? Malteada de qué. Bueno, la que quiera, ¿cierto? De fresa. Entonces usted dice, no, esto no es veneno, esto es malteada de fresa. Y malteada de fresa y malteada de fresa. Pueda que usted ni sepa que tiene veneno. Pueda que usted a pie juntilla diga, no, esto no me va a matar. Usted puede decir lo que usted diga. Tómese el veneno y me cuenta. ¿Me hago entender? El relativismo moral les dice, no, lo que es malo para usted, para mí no lo es. Lo que pasa es que el que nos da la norma es Dios. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es como el que va donde un brujo pensando que eso es bueno. La pregunta es, ¿sale atado de demonios? Pero él no sabía. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando una persona va donde un hechicero, va donde un brujo para que se le arreglen los problemas, él cree que está haciendo bien. No está haciendo bien. Él cree que está haciendo bien, pero aunque él lo cree, lo destruye. Aunque él cree que eso no es malo, lo destruye. Qué responsabilidad tan grande. Por eso la ignorancia de los principios de Dios trae destrucción. La ignorancia de la palabra de Dios trae destrucción. Y además de eso, la persona dice, no, esto es para usted. Que lo malo para una persona puede ser bueno puede ser no malo para otra. Relativismo moral. Otro enemigo, para ir concluyendo, por favor, sigamos, ayúdenme. El que sigue, el hedonismo. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Sencillamente es la ideología que dice que el bien supremo del hombre está en buscar el bienestar y el placer. O sea que el hedonismo destruye la familia. Porque la persona sencillamente piensa en buscar placer. Y si piensa en placer, no hay lugar para respetar nada. Solo drogas, solo perversión, solo juerga. Y a veces el hedonismo empieza solo con un poquito de marihuana. ¿Cierto? Dice, no, a ver, aquí hablemos con los universitarios. Le dicen, marihuana, eso no hace daño. ¿Cierto? Y empieza a fumar marihuana. Dice, esto no tiene, pero cuando menos dice, ya la marihuana, necesito algo más, necesito algo más. Entonces empieza con otra droga más, usted lo dijo, más fuerte, ¿cierto? Y empieza con esa droga más fuerte, pero llega el momento en que esa droga más fuerte ya tampoco le satisface, va a otra más fuerte. Así es el hedonismo, un placer, dicen, pero es que no sentí nada, ¿cierto? Y entonces busca algo más fuerte y busca algo más fuerte. Por eso ese es el gran también engaño del enemigo. Dice, perdón, voy a hablar con mucha franqueza, dice, es que ya no siento nada en la relación con mi esposa. Y el diablo le dice, pues busque otras opciones. Mira, hablemos con franqueza. ¿Cuántos están aquí? Algunos dirán, uy, pero pastor, de las cosas que habla, uy, no, eso no me, pues, ¿qué podemos hacer? Y entonces empieza a cruzar por la mente un poco de cosas. Y bueno, ya no, bueno, dejemos hasta ahí. Pero entonces, ¿qué sucede? La persona dice, no, es que yo necesito no sé qué. ¿Qué necesita? El sexo no es el centro del matrimonio. El centro que sintió, ese no es el centro de un hogar. El centro del hogar es Dios y los principios de su palabra. ¿Cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando la persona va buscando, el bien supremo es el buscar el bienestar y el placer. Y solo va buscando eso, que se sienta bien, que se sienta. Y solo busca eso, destrucción segura. Destrucción segura, porque no vivimos para autosatisfacernos, sino que vivimos para agradar a Dios. ¿Sí me hago entender? El centro de nuestra vida no es sentirnos felices. Hay cosas que no nos agradan mucho, pero así no nos agraden, es como la comida saludable, ¿cierto?
Hay unas comidas saludables como las verduras. Y dice, ¡ay, verduras! Pero son saludables. La sopita de espinacas. ¿Cierto que sí? La uyama y cosas así. Son buenas, ¿cierto? Y dice, no, eso no. Pero es saludable. ¿Sí me hago entender? Y hay unas comidas como las donas. ¿A cuánto les gustan las donas? Qué delicia, ¿cierto? Aquí nos dieron donas estos días. Y yo comí media dona. Y cuando me acordé que la dona es el producto más malo para el cáncer, porque son harinas procesadas, azúcares, es el alimento más malo para la salud. Entonces dije, no puedo terminar esta dona, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno tiene que negarse por un bien superior. Pero la persona que dice, no, yo tengo que tomar licor, tengo que desaforarme, y sabe que aunque eso le trae cierta satisfacción momentánea, pero que está cavando su propia tumba, ¿es sabio dejar eso? ¿O hay que seguir con esa conducta destructiva? Hay que dejarlo. Y ese es el gran problema, ¿cierto que sí? Es decir, que el hedonismo destruye la persona, destruye la familia. Y el último es, el estatismo. ¿Puedo explicar este? ¿Quién dijo que no? Pase, lloramos. Déjenme terminar, por favor, oren por mí, pero es importante. El estatismo es otro enemigo de la familia. Y yo quiero hacer énfasis en esto. El estatismo dice que todo le pertenece a Dios y que todo le pertenece al Estado y el Estado controla todo. Un filósofo, Hegel, dijo, el Estado es como Dios caminando sobre la tierra. Leamos literalmente. El estatismo busca controlar todo, incluso la familia. Bueno, expliquemos el estatismo. Usted sabe que hoy en China, el gobierno de China, el Partido Comunista de China, es dueño de cada chino. O sea, chino de la China, ¿no? El ciudadano no se pertenece a sí mismo, le pertenece al gobierno. ¿Cuántos me están oyendo? Y si el gobierno dice, este ciudadano tiene 2 riñones muy buenos, necesito que me done uno, o no me done uno, voy a tomar uno de sus riñones. ¿Sabe que la actual legislación de China dice que los ojos de la gente, el corazón de la gente, los pulmones, los riñones de cada ciudadano no son de la persona, sino son del gobierno? Y si el gobierno necesita esos riñones, ese corazón, necesita los huesos de esa persona, ¿el gobierno puede tomarlos? Les quiero preguntar, ¿eso es bíblico? ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Dios. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Pero entonces, ¿qué pasa? Gobiernos como el que tenemos hoy en nuestro país, y lo digo con mucho respeto, quieren intervenir en todo, en la educación, en las leyes, en la familia, en los medios de comunicación. Es decir, como dijo ese personaje Hegel, el Estado es como Dios caminando sobre la tierra. O sea, el estatismo es el Estado tomando el lugar de Dios. Y la iglesia cristiana tiene que despertar en cuanto a esto, sobre todo para orar y predicar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la economía entonces tiene que controlar al Estado, la educación. El Estado dice que se tiene que enseñar ideología de género y los niños, así sean cristianos, tienen que recibir ideología de género, tienen que pegarse una rebelada bien grande los cristianos para que no les den ideología de género a los niños. No sé si me hago entender. Es el Estado yendo sobre la familia, ¿cierto? Por ejemplo, leyes de incesto, lo que estamos hablando. ¿Sabe que el Estado colombiano, esto no lo dije, pero lo quiero decir en este momento,
está también buscando despenalizar a los padres que no dan el sustento a los hijos. Usted sabe que hoy en Colombia los padres que no cumplen con la comidita de los niños, ¿qué les pasa? Los llevan presos, ¿cierto? ¿Es justo o no es justo? ¿Cierto? Que se gasta todo por allá haciendo todo lo malo y los niños no tienen zapatos. No le da la comidita a los niños y se la gasta en prostitución. Se la gasta en drogas. ¿Merecen ir aunque sea un rato a la cárcel? Así es la legislación colombiana actual, pero nuestro ministro de Justicia dice, no, eso hay que quitarlo del código penal. El que no le cumpla a los hijos va a ir a la cárcel y allá qué, allá pues tampoco les va a dar nada. Entonces mejor dejémoslo suelto para que siga haciendo lo malo, para que siga haciendo sufrir a los niños, ¿cierto? Entonces quieren despenalizar eso. Y una sugerencia pues que yo propongo, más bien los hermanos que trabajan en gobierno, más bien digan, pues ministro, lo que podemos hacer es más bien que en vez de que los que están en la cárcel usen los celulares para preparar el envío de cargamentos de droga, en vez de que tengan celulares para coordinar los asesinatos, los secuestros, y que sigan delinquiendo y se gastan todo eso en la maldad, pues que hagan como las cárceles del Japón, que desde bien temprano todos los reclusos tienen que formar filas y después de formar filas todos a trabajar y están por lo menos 8 horas trabajando. Cárceles estilo militar, donde de verdad el que ha sido culpable vaya a purgar esa pena, pero que no se quede como un vago allá sin hacer nada, sino que lo pongan a producir. ¿Qué les parece eso? No, pero digan algo, ¿cierto? Y que sean cárceles donde de verdad la gente no va a vagar, sino que va a cumplir una sentencia, pero que están productivos y que toda esa plata que produzcan allá se la manden a los niños, ¿cierto? Pero ¿qué dice el ministro? El ministro dice, no, pues si los mandamos allá, pues allá peor, mejor saquémoslos y que sigan siendo malos. Si ve la crisis social, moral que hay en Colombia. Pero hermanos, tenemos que dar la batalla por la familia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y el punto es esto. ¿Y quiénes son los que se están inventando esas leyes? El gobierno, ¿cierto? ¿Quién creó eso del aborto de las niñas a los 14 años? El gobierno. ¿Quién fue la iniciativa de despenalizar el aborto hasta los 6 meses? El gobierno. ¿Quiénes son los que se crean esas grandiosas ideas? Que saquen la gente que ha sido criminal y que les perdonen todo. ¿Cuántos me están escuchando? Que hagan otros pactos de paz con los asesinos y los violadores y los narcotraficantes. ¿Usted sabe que hoy hay más matanzas en Colombia que nunca antes? ¿Sabe que hoy hay más cultivos de droga que nunca antes? ¿Sabe que hoy hay más impunidad y más inseguridad y más muerte que nunca antes? Por el estatismo, por un gobierno que se cree Dios y un gobierno que niega a Dios y establece sus propias normas. Estatismo se llama eso. ¿Qué tenemos que hacer? Concluimos y oramos. Tenemos que hacer como hizo el pueblo de Israel. Oraron y decirle, Señor, perdona Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Perdona la maldad que hay en Colombia. Se necesita un pueblo que ore por Colombia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que le pidamos misericordia a Dios por este país. Que clamemos, que le digamos, Señor, rescata a Colombia de esa maldad en la cual vivimos. Señor, ayúdanos como familia a tener familias sólidas. La oración es poderosa. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El volvernos a Dios como familia y estudiar la palabra con nuestros hijos. Al estar con los hijos enseñándoles la palabra de Dios, congregándonos con nuestra familia, como familia creciendo en Dios y llevando el evangelio a Colombia para que Colombia sea una nación transformada. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Les damos gracias a Dios por todo. Oremos, por favor. Gracias, la adoración. Gracias, Padre, te damos las gracias. Oremos, por favor. Bendito Padre que estás en los cielos, Marta. Te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la gloria. ¿Cuántos estamos orando? Señor, en este momento te damos las gracias, te damos la honra y la alabanza. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. ¿Cuántos estamos aquí? Por favor, oremos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos. Padre, te exaltamos, te reverenciamos, Dios, te damos la gloria. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu santa misericordia. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por debilitar nuestras familias. Por favor, oremos. Señor, te pedimos perdón por debilitar nuestras familias, Señor. Los que no se han casado, Señor, por tener un mal concepto, Señor, de lo que es el matrimonio, Señor amado, de lo que es la familia. Hoy rogamos que nos des victoria. Oh varón que estás aquí, que has destruido tu familia con tu mal comportamiento, mujer que estás aquí, que ha hecho daño a la familia por ese mal comportamiento. En este momento, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Hijos que hemos despreciado a los padres, que no los hemos tenido en cuenta, que no los hemos honrado, digámosle: Padre, perdónanos porque nuestras familias han estado en crisis, Señor, y esto ha propiciado mucha destrucción sobre Colombia. Pero Padre, te rogamos que tengas misericordia. Señor, restáuranos en el nombre de Jesús. En este momento trasládese allí hasta su hogar, recuerde a sus hijos, a sus nietos, al esposo, a la esposa, y dígale: Padre, danos esa victoria como familia, Señor. Ayúdanos a volvernos el corazón, los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, rogamos por el esposo, por la esposa. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, perdónenos, Padre, perdónenos nuestros pecados como familia, Señor, perdone nuestros pecados individuales como familia. Señor, rogamos que nos perdones, que nos ayudes. Señor, rogamos que tengas misericordia de nosotros. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Oh bendito Dios, perdónanos, Dios mío, porque hemos sido malos hijos, bendito Padre, porque no hemos sido buenos esposos, porque las hermanas no han sido buenas esposas, porque no hemos sido buenos hermanos, bendito Dios. Oh Padre, restaura, orando, por favor, restaura a nuestras familias. Señor, restáuranos en esta hora. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Señor, tu palabra dice que el maligno solo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Quizás su familia es pequeña, quizás solo está usted con un hijo, con una hija, quizás son algunos pocas personas, pero dígale: Señor, fortalece este hogar, fortalece esta familia. Quizás no está el esposo, quizás no está la esposa, quizás solo está un hijo, una hija, quizás están en circunstancias diferentes. Cada uno tenemos circunstancias diferentes, pero digámosle: Señor, fortalece esa familia. Padre, lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Señor, hoy clamamos por la familia, por nuestra familia. Señor, perdona los pecados de mi familia, mis pecados contra la familia. Señor, ayúdanos, Señor amado, que haya esa restauración, que haya esa reconciliación. Dios mío, por favor, te ruego. Nuestras palabras quizá no son las más apropiadas, no sabemos explicar bien las cosas. Señor, no somos tan objetivos, tan idóneos para explicar estas cosas, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes, bendito Dios. Señor, coloca en nuestro corazón ese amor por la familia, que todo lo que nosotros hemos permitido, Señor, que destruye nuestros hogares, Señor, tú nos ayudes a vencerlo. Señor, que podamos volverle el corazón a ese papá, que podamos volverle el corazón a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a ese esposo. Señor, danos la victoria, Señor, que hoy se rompan las maldiciones, bendito Dios. Danos la victoria, Señor, danos la victoria. Lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesucristo.
Padre, ayúdanos, bendito Dios, lo rogamos, lo pedimos. Señor amado, ayúdanos, Padre, cuánto daño el enemigo nos ha hecho, Padre, a través de una familia en crisis, Señor. Pero ayúdanos, bendito Dios. Quizás solo están los hijos y la mamá, el hijo y el papá, la hija y el papá. Esa es su actual familia. Dígale: Señor, ayúdame. Quizás está con sus primos, quizás con sus hermanos, pero lo importante es que le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, santifica nuestras familias. Perdona nuestros errores que hemos cometido, Señor. Perdónanos porque nos hemos apartado de ti. Hemos dañado el modelo de familia, Señor. Perdónanos, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Rogamos que tú nos restaures en esta hora, Señor. Señor, rogamos que tú nos ayudes. Ayúdanos a vencer el hedonismo, Señor. Ayúdanos a vencer el estatismo. Ayúdanos a vencer el ateísmo, Padre, el secularismo.